Devocional Pan de Vida, consejos bíblicos que nos ayudan a tener vidas de excelencia. Bienvenidos. Nuestro tema para hoy, cristianismo sin identidad. Nehemías capítulo 13. Las personas de éxito son aquellas que saben perfectamente quiénes son, es decir, conocen muy bien su identidad. Las personas que no saben quiénes son tampoco saben qué es lo que quieren o para dónde van. El problema del pueblo cristiano actual es que ha perdido su identidad, ya no sabe quién es. Lo único que hace es congregarse en algún lugar llamado templo porque se acostumbró, porque le gusta lo que hace ahí, etc. ¿Cómo es un cristianismo sin identidad? Primero, la mayoría de las congregaciones son lideradas por personas que no son muy amantes de la palabra de Dios, versículos 1 y 2. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Muchos pastores ponen a servir a personas solo porque son los que más diezman o porque tienen algunos títulos profesionales. Muchos pastores predican de la palabra, pero no por vocación, lo hacen por envidia, por necesidad económica, etc. Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Segundo, hacen mal uso del templo y de las cosas consagradas a Dios, versículos 4 y 5. Ya antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas y los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Las sillas, los instrumentos de alabanza y todo lo que se usa en el culto es consagrado a Dios y no se las puede prestar para que hagan actividades mundanas. El templo ya es utilizado por muchos pastores como sedes políticas. Les ceden el púlpito a políticos a cambio de algún reconocimiento económico. Tercero, no reconocen económicamente el buen servicio de los pastores, versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Muchas personas dan testimonio de los milagros financieros que han recibido, pero no se acuerdan del salario del pastor. Cuarto, tienen la casa de Dios abandonada, versículo 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. El buen funcionamiento y el embellecimiento del templo es responsabilidad de todos los integrantes de la congregación. Quinto, no se respeta el tiempo dedicado para adorar a Dios, versículo 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Muchas personas llevan bastantes años siendo cristianos, pero todavía el congregarse no está dentro de sus prioridades. ¿Qué sucede en el cristianismo con identidad? Primero, la gente se preocupa por las necesidades de la congregación, versículo 12. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Cuando los miembros de una iglesia son organizados, la iglesia nunca pasa por necesidades económicas por falta de diezmos. Segundo, siempre hay alguien a quien rendirle cuentas, versículo 13. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Mananías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. En cualquier lugar de orden debe haber personas que ayuden con la coordinación de las diferentes actividades. Tercero, no se une en yugo desigual con los incrédulos, versículo 25. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. El relacionarse con personas de diferente visión o propósito no se estanca.
Cuarto, siempre se está purificando porque sabe que siempre está expuesta a fallar o a equivocarse. Versículo 22. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Los servidores deben llegar mínimo una media hora antes del servicio para estar en oración. Quinto, se congrega siempre. Sabe que las reuniones es donde se consigue el alimento espiritual, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sexto, su prioridad es la evangelización, siempre busca oportunidades para hablar de la palabra de Dios, Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Una cosa es hablar de las maravillas de Dios y otra muy diferente es hablar de la palabra de Dios. Séptimo, nunca deja de estudiar la palabra de Dios. No asume ningún compromiso sin antes consultarlo con Dios. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Octavo, siempre tiene tiempo para estar en oración. Hace de la oración una forma de vida y una manera de estar siempre en contacto con Dios. Lucas 5:15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El cristiano con identidad sabe perfectamente por qué se congrega en algún lugar. El cristiano con identidad no se congrega por costumbre, porque no tiene nada más que hacer o porque está esperando un milagro. Si quieres escuchar más audios, ingresa a nuestra plataforma en YouTube, Devocional Pan de Vida Audios. Dios les bendiga.